vuelve a ubicar en un escenario de gracia de Dios. Recordemos que este escenario donde nos tiene Marcos a la altura del capítulo 8 es territorio pagano, es territorio gentil. Voy a repetirle por favor, Sofi, tú me vuelves a proyectar el mapa de Galilea, por favor. Y recordemos que desde el capítulo 7, versículo 24, Jesús ¿a dónde está? No, ¿dónde? Ah, bueno, entonces se levantó posiblemente desde Galilea y fue ¿para dónde? Tiro. Esta es Galilea. Y sale de Galilea, posiblemente de Capernaum, a Tiro y Sidón. Y en el versículo 31, ¿a dónde se desplaza Jesús? Decápolis. Y posiblemente, si está cerca del mar de Galilea, puede estar en cualquier parte de esta costa oriental del mar de Galilea. Es decir, y la escena del capítulo 8, ¿dónde se da? ¿Dónde se da la escena del capítulo 8? ¿Nos dice que hubo cambio de escenario o no? No. ¿Dónde está Jesús? En Decápolis, que era territorio no judío, territorio pagano, territorio, ¿cómo le dicen los judíos a los gentiles? Inmundos, territorio inmundo. Jesús va a realizar esta escena del capítulo 8 en territorio inmundo, impuro. Solo hasta el versículo 10 vuelve a Dalmanuta, vuelve a Galilea, donde atraviesa el mar de Galilea hacia Dalmanuta o Magdala. Ustedes han escuchado, algunos textos bíblicos hablan de Magdala. Vuelve Jesús a Galilea. Así que esta escena se da en territorio despectivo para los judíos. Leamos esta escena y miremos este escenario de gracia de Dios. 8:1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen, y si los envían en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Señor, en esta mañana permítenos apreciar tu palabra, permítenos apreciar los llamados, los ajustes, permítenos apreciar tu invitación. ¿Cómo habla este texto a mi corazón? Es la pregunta que quiero responder en esta mañana. ¿Cómo habla este texto a mi corazón? Ayúdanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, además de las 3 expresiones de gracia de Dios que hemos venido hablando en el capítulo 7 de Marcos, recuérdenla. 1, la gracia de Dios se manifiesta en el hecho de que Dios no hace acepción de personas. En segundo lugar, con la escena de la mujer, ¿cómo se manifiesta la gracia de Dios? Si recordamos, dignifica. La gracia de Dios dignifica al ser humano. Y con la escena del tartamudo, ¿cómo se manifiesta la gracia de Dios? Nos rehabilita. ¿Para qué? Para estar en debida relación con los demás. Quiero proponerles que en esta escena del capítulo 8, como se sigue dando en territorio gentil, judío, pagano, inmundo para los judíos, apreciemos una 4ª expresión de la gracia de Dios. Otra expresión de la gracia de Dios. ¿Cómo podríamos conceptuar cuál es la expresión de la gracia de Dios en estos primeros 10 versículos del capítulo 8?
Compasión. Otra propuesta. Provisión. Otra. Cuidado. Otra propuesta. Amor. ¿Quién dijo? Amor, sí señora. Doña Yolanda, puede ser amor. Interés, ¿por qué? Interés por las personas. Permítame plantearle, digamos, un concepto que puede abarcar todas estas que hemos mencionado: provisión, interés, amor, compasión, cuidado. Permítame decirlo así: hospitalidad. La gracia de Dios se manifiesta con hospitalidad. Les propongo que denotemos 6 acciones que demuestran la hospitalidad de Dios en la persona de Jesús en este texto. 6 acciones que son demasiado dicientes acerca de la hospitalidad, de la gracia de Dios. Y la primera no tiene duda, está en el versículo 2. La primera expresión es: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Tengo compasión. Y la compasión es una actitud del corazón. La compasión parte y nace de una actitud del corazón. ¿Cuál es la actitud de Jesús hacia la gente? ¿Cuál es la actitud de Jesús hacia la gente? ¿Cómo demuestra su compasión? Mire, hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaran ayunas, se desmayarán en el camino. Sentir propio del corazón, el interés por el otro. Y vaya qué clase de otros son. No son gente de su propio pueblo. No son gente de su propia casta, son gente que no le puede ofrecer a Jesús algo en contraprestación. No tenían nada, no tenían nada para ofrecer. Es el interés propio de gracia de Jesús. Ya hace 3 días que están conmigo, se pueden desmayar, les puede afectar algo. Es el interés de Jesús por las otras personas. Una segunda expresión que demuestra la compasión está en el versículo 5 y es la pregunta. Muchos tienen en sus textos esas palabras en rojo, ¿cierto? ¿Cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tenéis? ¿Qué denota? ¿A dónde fue a escarbar Jesús en primer lugar? En pro del interés que tiene por esos que acuden a Él. ¿A dónde va a escarbar? ¿A dónde va a acudir? A sus arcas, a lo suyo. ¿Cuántos panes tenéis? Pero déjeme verlo así: es la decisión de poner a disposición lo que se tiene para servir a otros. La decisión de poner a disposición lo que se tiene para servir a otros. Creo que de alguna forma esa actitud de Jesús choca y contrasta con muchas de nuestras actitudes que tenemos mucho, pero no para dar, sino para satisfacernos a nosotros mismos. ¿Cuánto tenían? Solo 7 panes. Jesús toma la decisión de poner a disposición lo que se tiene para servir, porque la disposición no depende de cuánto se tenga. La disposición depende de la actitud del corazón. Y ya vimos la actitud del corazón de Jesús. Y Jesús solo tenía 7 panes y los coloca al servicio de los que necesitan. Una tercera expresión está en el versículo 6 de nuestro texto. Mandó a la multitud que se recostase en tierra. ¿Qué expresa ese decirle a la gente: tomen asiento? ¿Qué expresa ese decirle a la gente: acomódense, no se vayan todavía? ¿Qué expresa? A ver, ¿qué pasa cuando nosotros llegamos a buena hora a hacer una visita en la casa de alguien
Vamos solo a llevar algo, no nos demoramos, entramos y la gente de casa nos dice, siéntese. ¿Qué está haciendo con referente al otro? Compartir, entendiéndolo, compartir, honrándolo. Los trata en un ambiente de casa, pero para que estén en casa, ¿qué hace? Los invita. Y más aquí en la cultura paisa, nadie se va a quedar en una casa si no es invitado. Si no es invitado. ¿Qué hace Jesús? No tiene casa, no tiene palacio, pero ¿qué hace Jesús? Los invita, y esa invitación rompe con esa distancia de decirles hasta aquí, nos vemos, chao, chao, ya les enseñé. Esa invitación los acerca, todo lo que dijeron ustedes, los filia, los impulsa a compartir con Jesús, los invita, rompe la distancia. Van 3, miremos la cuarta, qué especial, versículo 6 también. Tomando los 7 panes y habiendo dado gracias, los partió y dio. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hace Jesús en términos culinarios? A ver, prepara, ¿y de qué forma prepara? Prepara dando gracias a Dios. Prepara dando gracias a Dios. Y de hecho, el milagro o el meollo del milagro parte de aquí. Pero siempre me ha llamado la atención Marcos, que Marcos no es intencional en describir el cómo de los milagros. ¿Se acuerda el milagro de la mujer sirofenicia? ¿Cómo fue de pomposo, de llamativo el milagro? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué le dijo a la mujer? Vete, por la palabra que has dicho, tu hija ha sido sana. No hay nada espectacular allí. Fue en un ámbito privado. Y vuelvo a recordar cómo sanó Jesús a la mujer del flujo de sangre. En el toque, pero la sanidad profunda del corazón partió diciéndole, hija, hija. ¿Cómo sanó Jesús a la suegra de Pedro? Primero se acercó, después la tocó y después Marcos no le gusta. De alguna manera, claro, ha mencionado milagros sorprendentes, pero cuando Marcos pone foco en escenas específicas, se queda corto al describir el cómo. Y tal vez para nosotros es importante los cómo, pero para Dios basta únicamente lo que es necesario. La actitud de Jesús: toma los panes y da gracias a Dios. Toma los panes y apela a su filiación con Dios, diciendo, Padre, gracias. Gracias por tu provisión para 4,012 personas que estamos aquí. 4,013 personas. Bueno, hay que contar niños y mujeres también. Eran al parecer más. Pero la actitud de preparar con gracias. La actitud sencilla de preparar alimento, lo que se tiene, pero con gracia. Déjeme decirle, yo sé que usted y yo, como seres humanos, tenemos la capacidad de pronto de poder degustar manjares placenteros en lugares suntuosos, pero de seguro hemos probado de esos alimentos también, como dice mi papá, hechos con jartera. Podemos estar comiendo en un palacio de oro, pero comida sin amor, comida sin afecto, comida sin dedicación, comida preparada en masa para unos don nadie. Pero Jesús prepara sus 7 panes dando gracias a Dios, porque tiene una actitud del corazón, porque ha tomado una decisión de poner a disposición para servir a otros, porque ha invitado. Por eso da gracias, gracias a Dios, sin misterio alguno. Una acción tan humana y tan sencilla, la que hace Jesús, dar gracias. La quinta acción la tenemos en el versículo 7. Tenía también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. La proteína tan importante, pero lo que quiero resaltar es ese también.
ese también es muy significativo. Ese también nos dice, en la alacena no solo había 7 panes, en la alacena también había unos pocos pececillos. Y déjeme decirlo así, la actitud de hospitalidad lo da todo, lo da todo. No deja guardados egoístas. La actitud de hospitalidad no deja guardado lo mejor. La actitud de hospitalidad da lo mejor para servir al necesitado. Y vaya si no era la mejor. En la economía y en la dieta marina de los galileos y de las personas que habitaban en Decápolis, el pescado era un alimento fundamental, era una proteína importante. Al saber Jesús que tenían también pececillos, no le dijo: no, ¿qué hizo Jesús? Los bendijo. Repite la misma acción de preparar esos pececillos con gracia delante de Dios para colocarlos a disposición de todos los necesitados. Darlo todo por servir. Y la sexta acción la podemos apreciar en el versículo 9. Una simple acción de reconocimiento. Los despidió. ¿Qué hace la persona amablemente que invita? Deja a sus invitados tirados y ya, chao, chao. Los saca hasta la puerta, los acompaña a su vehículo. Jesús, imagínense a Jesús dando una ronda por todo el mesón, por toda la multitud. ¿Cómo estuvo todo? ¿Cómo les pareció? ¿Estuvo bien? ¿Se sintieron bien? Un Jesús que se acerca, un Jesús que se relaciona, un Jesús que da un abrazo, que da una palmada por la espalda, un Jesús que le interesa en ser humano. Les despide con una actitud totalmente de honra al otro. En su misma presencia les despide ahora sí en paz, porque su preocupación de que tenían ya 3 días de estar hambrientos ha sido satisfecha. Amigo, Dios te guarde, Dios te bendiga, despidiéndose de aquellos inmundos para los de su sociedad. Bueno, ¿cuál fue el resultado de semejante expresión de hospitalidad? Miremos el versículo 8. ¿Cuál fue el resultado de semejante expresión de hospitalidad? Comieron y se saciaron. ¿Cómo se siente uno después de haber comido y mitigado un hambre? Satisfecho, pleno. Pero hay más. De semejante expresión de hospitalidad, recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. 7 canastas. No eran cestas como las de la multiplicación del capítulo anterior. Eran canastas. Eran más grandes que las cestas del capítulo 6. 7 canastas. ¿Cuál fue el producto de un gesto de hospitalidad? Abundancia. El resultado de una expresión de hospitalidad es abundancia. ¿Quieres tener abundancia? Sé hospitalario. ¿Quieres tener abundancia? Sé hospitalario. Hagamos algunas aplicaciones referente a esta escena. En primer lugar, Marcos enriquece nuestro concepto de ambiente de casa que nos ha venido enseñando con esta escena de gracia donde vemos hospitalidad desbordada. Ambiente de casa parte de una actitud del corazón. Podremos tener suntuosos apartamentos o viviendas, pero si no hay una actitud del corazón, no habrá ambiente de casa, no habrá gracia. Decisión de poner a disposición lo que se tiene para servir a otros. Invitar, preparar con acción de gracias, con un corazón agradecido a Dios, lo que se tiene para servir, reconocer al otro. ¿Se acuerda usted de la canción del sancocho de Santiago Benavides? Sí. Sigan al sancocho, entren a la fiesta, que los abrigue el fogón de leña. Sigan que a la mesa Dios la hará crecer. Y si hay para uno, habrá para 3.
escasez, es la gracia de la hospitalidad. Bueno, hay un elemento que nos faltó señalar en el pasaje. ¿Cuál fue? La actitud de los discípulos. Miremos la actitud de los discípulos. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Qué expresa esa pregunta? ¿Duda, desconfianza? ¿Por qué duda? ¿Porque qué, María? Dígalo. Ya habían visto un milagro similar. ¿Y qué pasó aquí? Se les olvidó. Le han dicho, como la vez pasada. ¿Como la vez pasada qué? Como la vez pasada, Señor, hágale, estamos dispuestos. ¿Sabe? A mí me llama la atención y a mí me gusta ver esas expresiones específicas. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos? Como egoísmo, ¿no? ¿Por qué despectivos? ¿Por qué? Porque eran de otra región. Y ¿sabe una cosa? Recuerde que Jesús y los discípulos ya habían estado en Decápolis y no fueron bien recibidos. ¿Se acuerda? La escena de la liberación del endemoniado gadareno. Los echaron. Entonces puede sonar un poquito esa expresión a revanchismo. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Creo que es una pregunta impertinente. Ellos sabían, en primer lugar, ya había habido una experiencia de multiplicación anterior, pero también ellos sabían en su fe que ya había habido una experiencia de satisfacción de pan en el desierto. En el Antiguo Testamento, ¿quién hizo semejante expresión de hospitalidad en el desierto? Dios. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. En un lugar inhóspito demostró su hospitalidad dando maná, dando pan del cielo, dando carne, satisfaciendo la necesidad. De alguna u otra forma, esa escena del inventario espiritual de la fe judía debía salir a relucir. Señor, si lo hiciste por 40 años, no lo podrás hacer aquí con unos más pocos. La hospitalidad es un elemento útil en la extensión del reino de Dios. ¿Quieres ser una persona activa en el reino de Dios? Si te dificulta predicar, sé hospitalario. Invita a casa. Demuestra hospitalidad poniendo interés por las necesidades de los demás. Serás un agente activo del reino de Dios, demostrando interés por las necesidades de los demás. Se te dificulta ser un agente activo, decide servir. Invita, prepara, escucha, comparte, depara con las personas. Quiero invitarle que cerremos nuestros ojos por unos segundos. Es tu actitud una actitud de gracia demostrada en hospitalidad. Vivimos la gracia de Dios demostrando actitudes de hospitalidad hacia los demás. Dios dice: has recibido de gracia, dad de gracias, de gracia. Creo que de alguna forma, Señor, nuestras actitudes del corazón se alinean más con la actitud de los discípulos que con la actitud tuya. Nuestras dificultades relacionales nos impiden ser generosos, nos impiden pensar en la necesidad del otro, nos impiden dar un perdón, nos impiden reconocer nuestro mal proceder y pedirlo. Señor, ¿cuántas veces deseamos que al otro le pagues con la misma moneda que Él me ha dado a mí o peor? Que tu amor sane nuestras heridas, que
tu santidad se refleje en nuestras vidas.